Bienvenidos todos a esta sesión. Hoy vamos a hablar sobre la ansiedad. Y hay un montón de información, así que pues vamos a comenzar. Lo primero que tenemos que ver es que hay que diferenciar entre la ansiedad, la angustia y el estrés. Porque socialmente como que los agrupamos y todo el tiempo eh, tomamos en cuenta como si fuera uno solo, ¿saben? Y no, son cosas distintas y es importante la diferenciación porque eso nos puede dar como criterios diagnósticos correctos para que tengamos que el estrés pues es cotidiano y hay que, pues se trata de manera inmediata, la angustia es como un tema un poco más fuerte, no llega a ansiedad y la ansiedad necesita criterios muy específicos para poder ser como un diagnóstico, sobre todo el trastorno de ansiedad generalizada. Primero la angustia, que es la emoción más universal. Tiene un efecto de inmovilización, perdón, y conduce al sobrecogimiento de innumerables ocasiones. Se define como una emoción compleja, difusa y desagradable que conlleva serias repercusiones psíquicas y orgánicas en el sujeto. La angustia es visceral, es obstructiva y aparece cuando alguien se siente amenazado por algo. Es un sentimiento vinculado a situaciones de desesperación, donde la característica principal es la pérdida de la capacidad de actuar voluntaria y libremente por parte por nuestra parte y, y perdemos también la capacidad de dirigir nuestros actos e incluso lo que decimos. Participan muchos factores como los biológicos, psicológicos, sociales, existenciales, un poco filosóficos, por lo que conlleva inevitablemente un abordaje integral desde todos los campos mencionados. Cuando la angustia ha sido objeto de estudio y mención por parte de grandes filósofos, teólogos, poetas, psicólogos y psiquiatras a lo largo de la historia, a menudo se percibe como instinto de protección, siendo ella misma la que provoca una perturbación en la persona. Entonces, lo que da o lo que conlleva que la angustia es provocada por uno mismo, con factores externos, pero provocada por uno mismo, y que una de las grandes características es que perdemos el control sobre nuestros actos, lo que decimos y sobre todo nuestra toma de decisiones. En cambio, el estrés, que supone un hecho habitual de la vida del ser humano, ya que cualquier individuo con mayor o menor frecuencia lo ha experimentado en algún momento de nuestra existencia. El más mínimo cambio al que se expone una persona es susceptible de provocárselo. Tener estrés es estar sometido a una gran presión, sentirte frustrado, aburrido, encontrarte en situaciones en las que no es fácil el control de estas, de estar aburrido o angustiado. Y tener problemas conyugales, por ejemplo, suele ser uno de los factores que más desencadenan el estrés. El origen del término estrés se encuentra, esto se suele leer, en el vocablo distress, que significa en inglés antiguo pena o aflicción. Con el uso frecuente se ha perdido la primera sílaba y el vocablo ya era usado en física por Slide, porque no, esto no solo es psicológico, aludiendo a la fuerza que actúa sobre un objeto, produciendo la destrucción de este al superar una determinada magnitud. El estrés es una respuesta inespecífica del organismo ante una diversidad de exigencias. Se trata de un proceso adaptativo y de emergencia, siendo imprescindible para la supervivencia de la persona. Esto no se considera una emoción en sí mismo, sino que es el agente generador de las emociones, que al igual que la angustia, solamente nos llevan son como los predecesores de una emoción. No, no son la emoción en sí. El estrés no es una emoción, es una condición, al igual que la angustia. Vamos a ver justamente que esto es un factor importante para poderlo diferenciar de la ansiedad. En todo caso, el estrés es una relación entre la persona y el ambiente.
en la que el sujeto percibe que esta medida les demanda ambientales constituyen un peligro para su bienestar. Si exceden o igualan sus recursos para enfrentarse a ellas, por ejemplo, cuando nosotros imaginamos cómo puede ser un hecho estresante, la primera asociación solemos establecer es negativa. Esto quiere decir que resulta más común pensar en algo que cause daño en la muerte reciente de algún ser querido, por ejemplo, pérdida de trabajo, la enfermedad, una mala experiencia en general. Eso, cuando hablamos de estrés, nos lleva a eso. Pero también hay situaciones o hechos positivos igualmente que causan estrés. Cambiarte de casa, lugar de residencia, ascender en el trabajo, tener más responsabilidades. Ahí lo hablamos la semana pasada. Enamorarte causa estrés. De hecho, es primordial. O sea, entonces, hablamos justamente, ¿no? El- este síndrome que se da del corazón roto es por eso, porque nos exponemos en el amor tanto tiempo, nos sobreexponemos al estrés que puede generar aflicciones físicas, que puede llegar a provocar este mismo estrés, una larga relación de valor afectivo para la persona, lo que da entonces, en esto que platicábamos, que además de que nos cuesta trabajo el estrés, el amor era un gran ejemplo, el tener esta exposición prolongada nos genera afecciones afectivas. Y como lo decíamos, no es en sí un sentimiento, una emoción, sino los provoca. Y ahora, aclarado esto, es importante, pasemos a la ansiedad. La ansiedad es una parte de la existencia humana. Todas las personas sienten en grado moderado lo mismo, ¿no? Esta ansiedad, todo el mundo la siente. Siendo esta una respuesta adaptativa, la ansiedad sigue siendo un tema de gran importancia para la psicología. Su incorporación es tardía, siendo tratado o sea, la psicología existe desde el siglo XIX, por ahí de 1980, ya como de manera un poco más formal, pero no se empieza a investigar hasta 1920 y a investigar, medio investigar, o sea, no es realmente una gran investigación. En general, el término ansiedad alude a la combinación de distintas manifestaciones físicas y mentales que nos son atribuidas, perdón, que estas ideas se las atribuimos a peligros reales. Se manifiestan como una forma de crisis o como un estado persistente y difuso, pudiendo llegar al pánico. No obstante, puede estar presente otras características como síntomas obsesivos o histéricos que no son predominantes, pero que son parte como de este combo de la crisis de ansiedad. Una persona ansiosa siempre anticipa una desgracia y entonces el resultado es que hay manifestaciones clínicas muy específicas de estas crisis de ansiedad. Estos son ejemplos: sudoración, tensión muscular, quejidos, pulso acelerado, respiración entrecortada, indigestión, diarrea, disfunción sexual, eh, dolor en los hombros, sentir como si te da un paro cardíaco, se te duermen algunas extremidades. Hay un montón de síntomas que podemos detectar cuando una persona está viviendo una crisis de ansiedad y que, como dato, casi siempre son muy parecidas todas las crisis, porque es como la manera en que ya tenemos de cómo vamos a actuar ante una crisis de ansiedad, y entonces este es más bien cómo se nos va a manifestar. Bueno, casi siempre son muy parecidas. La ansiedad alude a un estado de agitación o inquietud desagradable característico por anticipar peligro. El predominio de síntomas psíquicos y la sensación de catástrofe
o de peligro inminente, es decir, la combinación entre síntomas cognitivos y fisiológicos, manifiestan una reacción de sobresalto, donde cada persona trata de buscar una solución al peligro, por lo que buscamos una solución a un peligro que no existe, y como no existe y no lo podemos resolver, prevalece esa sensación. Algunos investigadores señalan que el 18% de la población adulta estadounidense presenta un trastorno mental y la mitad de ellos es diagnosticado como una patología grave, limitando su funcionalidad y actividad de vida. Eh, de todos esos, solamente el 13% recibe un tratamiento. O sea, del 18% de la población, o sea, eso quiere decir que de cada 100 personas que ustedes conocen, 18 aproximadamente, porque este estudio fue en Estados Unidos, en México los números son parecidos, eh, de cada 100, 18 viven con ansiedad. Y de esos 18, solamente el 13% recibe un diagnóstico y un tratamiento, porque esa es una de las constantes que tenemos con la ansiedad. Vivimos con ansiedad, nos quedamos con la ansiedad y nadie se entera, o sea, son sensaciones que nos quedamos y que además nos da mucha pena hablar de pronto, y entonces eso complica mucho poder llegar a un tratamiento. Los trastornos de ansiedad, que están abreviados en varias partes con TEA, son caracterizados por miedos, preocupaciones excesivas a lo largo de la vida. Estas emociones emergen en situaciones que no representan un peligro real para el paciente, pero que sí lo sientes como si fuera real. El origen es muy complejo, ¿no? Su etiología es muy, muy compleja. Se reconoce un componente genético, factores estresantes debido a acontecimientos de la vida, y en estos acontecimientos de la vida hay un montón de cosas, separaciones, la edad que tengas y algunas predisposiciones, aunque sí tiene una carga genética. La Organización Mundial de la Salud informó que más de 260 millones de personas en el mundo padecen un trastorno de ansiedad. 260 millones de personas son muchísimas. Ellos mismos reportan un incremento de la angustia en diferentes países, como China, por ejemplo, que los niveles de angustia pasaron durante la pandemia del 35 al 60%. O en Irán, también del 35 sí, como del 40 al 60%. Durante la pandemia en Estados Unidos, se estima que el 90% de los adolescentes experimentaron ansiedad. 90%. O sea, son muchísimas las personas que viven con esto. No, 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 no es de menos hablar sobre la ansiedad e informarnos qué es y cómo se trata, porque esto da que en un sistema familiar de 5 o 6 personas, uno vive seguramente con ansiedad. Y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta porque además no son cosas que se platiquen. Y entonces tampoco si vivimos con ansiedad lo solemos comunicar. La Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud revelaron que los trastornos de ansiedad son la segunda patología psiquiátrica más discapacitante de la región en toda América Latina, solo por debajo de la depresión. La depresión era la primera, hablamos un poco de la sesión pasada, y bueno, la ansiedad es la segunda. Brasil tiene la primera posición con 7.5% de que su población vive con ansiedad. Costa Rica, por ejemplo, tiene 4.1. México está en 3.6. Entonces, no estamos muy lejos. Hay otros países que tienen muchísimo más ansiedad. Este, pero bueno, no estamos lejos y vamos para allá, que esa es la situación. Hablando un poco de la etiología, de dónde viene o de qué sabemos de dónde viene la ansiedad,
Los trastornos de ansiedad presentan un origen medio complejo. Uno de ellos, que es importante y que son estudios muy recientes que se han dado cuenta los investigadores, es que tiene una variabilidad genética. Esto quiere decir que parte de que vivamos con ansiedad es que genéticamente estábamos propensos a vivir con esta condición. Más o menos del total de las personas que viven con ansiedad, entre el 30 y el 50% se estima que su origen es genético. Hay otra situación, por ejemplo, ya a nivel cerebral, la amígdala presenta mucha actividad y provoca el proceso consciente y no consciente de estímulos relacionados con amenazas. En el trastorno depresivo, por ejemplo, y los trastornos de ansiedad generalizada, los de fobia social, algunos de estos, la actividad es excesiva en la amígdala, provocada por, solemos en la ansiedad tener como rostros encubiertos, se les llama, como amenazas que no las tienes claras, pero sabes que ahí están. Se reporta, por ejemplo, también en otra parte cerebral, una hipoactivación de la circunvolución del cíngulo anterior. Es una parte interna del cerebro, más o menos por donde se guarda la memoria. Entonces, cuando tienes estos episodios de ansiedad, se desactiva un poco esta parte, deja de tener como mucho trabajo, este, y entonces eso provoca o tiene interferencias también con la memoria. Entonces, al intentar hacer consciente lo que está pasando y quererle dar sentido, no puedes porque la memoria no te ayuda y entonces solo ves caras borrosas o situaciones borrosas que no te permiten tener claro cuál es el peligro que tú crees que estás viviendo y entonces no le puedes dar sentido y por eso se prolongan estos episodios de ansiedad. Las investigaciones más recientes, por ejemplo, el programa ahí sobre cómo abordar esta situación, hablan sobre la meditación. La meditación mostró una disminución importante en los valores de ansiedad. No, adelanté más bien. Les voy a leer esto. En investigaciones recientes, el programa de meditación en línea mostró una disminución de los valores de las diferentes variables estudiadas, que estudiaba de dónde venía la ansiedad, cómo se manifestaba. Bueno, esos valores disminuyeron y coincidió justamente que hay otras investigaciones que muestran que justamente la ansiedad y la depresión disminuyen su presencia en medida que uno medita. Uno de los posibles mecanismos de la meditación de atención plena es la reevaluación cognitiva. Entonces, si estás, que esto se los recomiendo a todos todo el tiempo, haz meditación, o sea, búscate tutoriales. Me parece que Netflix todavía lo tiene un tutorial de cómo hacer el origen y cómo funciona la meditación y te ayuda un montón. La meditación ayuda mucho a bajar todos estos niveles de depresión, de ansiedad, porque estamos siendo conscientes de nosotros, estamos llegando a la conciencia plena de cómo vivimos nosotros y cómo pensamos nosotros. Esto implica reformular la experiencia o los estímulos que provocan las emociones en general y usualmente las negativas. O sea, cuando estás en conciencia plena, te enfocas muchas veces a las emociones negativas. Así, de esta manera, altera cómo te impactan estas experiencias. Y entonces eso ha llevado a que reportan bajas en los índices de ansiedad y depresión cuando estás haciendo meditación con mindfulness. En un estudio se encontró que las personas que se enfocaban en la experiencia sensorial de comer chocolates, por ejemplo, reportaban sentir más placer que aquellas que estaban distraídas mientras comían chocolate. Entonces, la atención plena es un poco eso, no solamente es meditación, sino es vivir tu día a día todo el tiempo en medida de lo posible en atención plena.
Esto, si quieren y ustedes lo piden alguna vez, podremos hacer como una meditación guiada, de mindfulness, justamente para poder llevar hacia allá. Justamente el mindfulness puede influir de manera en el bienestar psicológico al permitir experimentar con plenitud todas las experiencias sensoriales y emocionales del momento presente, lo que puede aumentar el placer y la vitalidad en las actividades que hacemos de manera cotidiana. Por ejemplo, el cómo nos bañamos, usualmente no somos conscientes. A más de uno de los que estamos en este momento escuchando esto, a mí me pasa y me pasan bastante seguido. Cuando te estás bañando, de pronto ya te lavaste la cabeza y vas a lavar tu cuerpo y dudas si ya te lavaste la cabeza. Incluso a veces hasta te lavas doble vez porque no sabes si te habías lavado y ya luego te vuelves a echar champú y te das cuenta que ya estaba limpio y entonces hizo más espuma y te das cuenta que sí. Pero como no lo hacemos de manera consciente, nos pasan estas cosas. Un poco la idea es llevar estas experiencias, ser más conscientes de lo que hacemos todo el tiempo y eso puede aumentar nuestro placer y nuestra vitalidad de nuestra vida cotidiana. Otro tema importante para la ansiedad es la edad. La edad está también asociada con la ansiedad. Se demostró en algunos estudios que la presencia de mayores, este, ¿cómo se explico? Entre más adulto, menos ansiedad tienes. Entre más joven eres, es más probable que tengas ansiedad. O sea, los estudios señalan que entre más joven seas, o los jóvenes, por eso los adolescentes viven mucho con ansiedad, por eso el estudio que demostraba de la OMS, que el 90% de los adolescentes en Estados Unidos habían padecido ansiedad durante la pandemia. Bueno, esto es una de las grandes cargas que tiene, es la edad. Y así como avanzan los años, las probabilidades disminuyen. Otro tema es el estado civil. El grupo de casados mostró la presencia de menores niveles de ansiedad. Esto con relación a las estrategias de afrontamiento. Los grupos de casados presentan un mayor uso de estrategias funcionales como solución de problemas, búsqueda de apoyo profesional o reevaluación positiva. Es más fácil que las personas que están en este estado civil, que son los casados, puedan pedir apoyo, puedan reevaluar de manera positiva sus capacidades y sus limitaciones y que además, gracias al matrimonio y si tienen hijos, al tener hijos, tienen mayor uso de estrategias funcionales para la solución de problemas. En cambio, el grupo de solteros presentó mayor uso de estrategias que no funcionan como evitación emocional y reacciones agresivas que llevan a que esto no ayuda a que disminuya la ansiedad. Ellos también tuvieron mayores puntajes en estrategias de autonomía, indicando una tendencia a afrontar las situaciones de forma independiente sin contar con el apoyo de los amigos y la familia. Entonces, un poco cuando estás soltero, los solteros lo sabrán bien, tú quieres resolverte todo y no quieres contarle a nadie. Pero cuando ya tienes una vida en pareja, ya tienes una vida familiar, buscas compartir esto y este tipo de situaciones para que se generen estas estrategias de solución de problemas que son funcionales y que solo puedes tener cuando las compartes. Vamos a entrar un poco en algo que no es tan divertido, que son como los criterios diagnósticos, pero que son importantes para que entendamos que tampoco es que todo el mundo tiene ansiedad todo el tiempo. ¿Ok? Este trastorno, el trastorno de ansiedad generalizada, está asociado con ciertas afecciones del estado mental, social y la salud en general de cada persona. Dolor corporal inespecífico que interfiere en actividades diarias. Este trastorno también está asociado con un número mayor de visitas al médico debido a que no es diagnosticado ni tratado oportunamente. Ahorita les voy a contar mi historia. Pero un poco esto me pasó. O sea, fui al doctor y
se me diagnosticaron otras cosas y no se me diagnosticó ansiedad hasta que de pronto dije, claro, tengo ansiedad, pero ahorita les cuento bien. Muchas veces se asocia a la automedicación, por ejemplo, al consumo excesivo de alcohol o a otras sustancias adictivas, algunas drogas. Mm, También hay veces que se presentan a la par trastornos de ansiedad y de depresión mayor y entonces no puedes diferenciar entre los síntomas, si son una base orgánica o si solo son físicos o son cognitivos. Y entonces eso dificulta también un poco el diagnóstico. El trastorno de ansiedad generalizada es el trastorno de ansiedad más visto por el médico en general, con una prevalencia en la población de alrededor del 3 hasta el 7%. O sea, el doctor de cada 100, los doctores en general, de cada 100 personas que atienden, hasta 7 pueden ser que tengan ansiedad y ellos no lo pueden resolver en ese momento, pero que llegan por afecciones como de, es que me siento muy fatigado, o tengo mucho dolor en los hombros, o siento que me da un paro cardíaco, o tengo presión en el pecho, o tengo sudoraciones bien raras, cambios de humor. Entonces, como el diagnóstico tiene que ser como más complejo que eso, lo primero que hacemos es acudir al médico general. Esto es en los pacientes que se atienden en la atención primaria, ¿no? Los primeros médicos a los que llegamos. Las personas entre 40 y 50 años, y en menor grado la población mayor de 60 años, son los que empiezan, o sea, como cuando eres muy joven, tienes ansiedad, tienes más probabilidades de ansiedad. Luego empieza a crecer y disminuye. Pero en medida que vas llegando hacia los 60 años, puedes empezar a presentar otra vez altos índices de probabilidad para la ansiedad. Y esta es una condición muy curiosa porque las mujeres son 2 veces más afectadas por este cuadro que los hombres. El trastorno de ansiedad generalizada declina su incidencia conforme avanza la edad en hombres, pero se incrementa conforme avanza en las mujeres, lo cual da mucha complejidad y que parte de esta etiología puede deberse a los cambios hormonales. Este estudio utilizó, pese a que el estudio es reciente, utilizó el manual de diagnóstico, que es muy parecido, este se llama DSM-4, la versión revisada del que ellos utilizaron. Ahorita ya estamos en la versión 5, pero los criterios diagnósticos son muy parecidos. Sobre estos criterios, o sea, se tienen que cubrir criterios específicos para poder diagnosticar que una persona tiene ansiedad generalizada. El primero es que la ansiedad importante y preocupación o aprehensión excesiva con duración de 6 meses como mínimo. No podemos diagnosticar ansiedad, no el trastorno de ansiedad generalizada y algunos otros trastornos si no cumplen con esto, con que llevan 6 meses con este padecimiento. Porque si no, podemos atribuírselo a otras cosas como angustia o estrés, si es menos de 6 meses, y quizá el abordaje tenga que ser distinto. El número 2, la persona no puede controlar su preocupación. A diferencia con el estrés, que puedes relajarte y calmarte, con la ansiedad generalizada no puedes controlar esta preocupación. Lo cual es bien complejo, entonces vivir con ansiedad, porque no puedes controlarlo y uno lo que más quiere es todo el tiempo controlar sus pensamientos, incluso. Bueno, esto lo complica un montón. 3. La ansiedad y preocupación están asociadas con 3 o más de los siguientes síntomas. Pues ya estás ansioso y preocupado. Ya llevas más de 6 meses y además de eso, se le tiene que agregar mínimo 3 de estos síntomas. Tienes mucha inquietud, no te puedes estar tranquilo, o tienes fatiga recurrente y entonces la vida es tan agotadora. Tienes dificultad para concentrarte que antes no tenías, ¿no? O sea, esta dificultad que uno tiene para mantener la mente en blanco, de pronto no pensar en nada. Bueno,
un poco aquí, el C es uno de los más frecuentes. Irritabilidad, cuando somos personas que vivimos con ansiedad, de pronto, sobre todo cuando están estos episodios de ansiedad, somos muy irritables. No queremos nada, todo nos enoja, todo el mundo está mal y además yo me voy a morir. Hay tensión muscular, ¿no? Entonces, esto de, es que me duelen los hombros bien feo, que estoy súper tenso, la espalda, tengo adormecimiento en extremidades. Bueno, puede haber esa tensión muscular. Y por último, trastornos del sueño. Personas que viven con ansiedad presentan muy comúnmente trastornos del sueño. No pueden dormir o duermen demasiado o cambian sus ritmos circadianos y cambia su vida de sueño. Otro criterio es que el trastorno de ansiedad generalizada no se debe a efectos asociados a medicamentos o a sustancias de abuso como alcohol u otras patologías médicas como el hipertiroidismo, porque el hipertiroidismo, por ejemplo, el hipotiroidismo también causa algunas de estas, trastornos del sueño, irritabilidad, fatiga frecuente. Entonces, se tiene que tener como muy claro que no sea esta una posible razón. Y por último, la última es la ansiedad, preocupación o síntomas físicos ocasionan malestar clínico significativo e interfieren con la vida laboral o social. Este es un criterio muy importante porque de pronto tenemos, digamos, microepisodios de angustia, de ansiedad y no interfieren con nuestra vida laboral o social. Pero las personas que vivimos con ansiedad solemos tener interferencias con nuestro desarrollo laboral o con nuestra vida social y queremos alejarnos un poco de ahí. Tanto el tratamiento farmacológico como el psicoterapéutico en forma simultánea son recomendados para el adecuado manejo del trastorno de ansiedad generalizada. El tratamiento en general debe ser individualizado. Es decir, hay que tomar en cuenta un montón de factores como preferencia del paciente hacia determinados tratamientos, la respuesta a tratamientos anteriores, alguna intolerancia que tenga a ciertos medicamentos, edad, enfermedades, comorbilidades, muchos factores. Entonces, no es que haya un solo tratamiento para el trastorno de ansiedad. Decidir dejar la ansiedad atrás es exigirse penetrar en un mundo libre y desacomplejado, un mundo que pueda ser vivido por fin de manera confiada y despreocupada. Curarse es abandonar esa especie de cortina o telaraña castradora de la propia y genuina toma de decisiones. Porque una de las cosas que más nos suceden cuando vivimos con ansiedad es que no podemos tomar decisiones, porque no tenemos las herramientas para tomar decisiones o sentimos que no las tenemos para tomar decisiones porque nada es claro, nada es coherente y entonces por eso genera tanta angustia. Para lograr esto, debemos darnos un montón de cosas. Primero, mensajes explicativos. Por ejemplo, mi ansiedad es irregular, ahora me sube, pero luego bajará. O decirnos, solo se trata de una equivocación emocional, un error que sobredimensionamos. Otra frase podría ser, mi ansiedad proviene del pasado y ahora no la aprendería. Cuando aprendí la ansiedad, no podía hacer otra cosa, era demasiado pequeño. O me estoy asustando de mi propio aviso. Estos son como mensajes que habría que darnos a nosotros para explicarnos qué es la ansiedad para nosotros, cómo la vivimos y entender que, bueno, sí, bien, tengo un episodio de ansiedad, pero ahorita está fuerte, pero si subió mucho, eventualmente va a bajar, ¿no? O sea, tener como muy conscientes, podernos explicar a nosotros y si conocen a alguien que tiene ansiedad, ayudarle a explicarle justamente esta situación, ¿no? O sea, de pronto uno se siente ansioso
Esto ayuda un montón de cosas, no solo con la ansiedad, ¿no? Uno se preocupa demasiado por un examen, uno de nuestros hijos, y poder explicar que de pronto es bien difícil, pero si de pronto es difícil, también puede dejar de ser difícil, porque así como las cosas suben de complejidad, también bajan de complejidad, les ayudaría un montón. Si conoce con alguien que vive con ansiedad, habría que ayudarlo con, primero, mensajes explicativos. Después, mensajes a modo de sugerencia. Por ejemplo, la vida es sencilla, mucho más de lo que ahora me imagino. Otra es, no tengo ni una sola amenaza de muerte a mi alrededor. O decir, no tengo nada malo, todo mi organismo funciona perfectamente. O una más que es, no debo confundirme de emoción, no necesito la ansiedad. Vamos a sugerirnos qué hacer con esta ansiedad o cómo posicionarnos ante la ansiedad, ¿no? O sea, es describirnos que no estamos amenazados en este momento de muerte, porque así se vive la ansiedad como una amenaza de muerte. Entender que hay otras emociones que no hay que confundirla, ¿no? Es poder decir, ahorita tengo demasiado estrés, no es ansiedad. Vamos a sugerirnos, vamos a mandarnos mensajes a modo de sugerencia. Una más, ya un poco más intensa, y ya probamos las primeras dos y como que no estamos entendiendo, entonces vamos a mandarnos mensajes a modo de órdenes. Como ser muy expresivo con un basta de mentiras, o basta, se acabó, o todo esto es inmadurez, infantilismo. Ahora mismo voy a sentirme bien y libre, o voy a respirar tranquilamente. Una más que es, ahora mismo me doy órdenes para que todo esto se vaya. O decirnos, todo esto es de antes, ahora no lo quiero. Mensajes a modo de órdenes. Ya probamos explicarnos qué es y seguimos con la ansiedad. Ok, lo que sigue es hablarnos a modo de sugerencia y decirnos, ok, no confundas estas emociones, quizás no es esta ansiedad, pero prevalece el episodio de crisis, entonces hay que hablarnos a modo de orden, ¿no? Y decir, basta ya, se acabó, basta de mentiras, basta de esto, no lo quiero en este momento. Voy a respirar profundo y esto me va a llevar a sentirme mejor, a modo de orden. Ya para esto puedo asegurarles que va a empezar a funcionar, pero no se acaba ahí. ¿Qué pasó, no? Ok. Seguimos con mensajes afianzadores. Por ejemplo, lo que estoy sintiendo es mentira. Lo que me digo, también. Voy a decirme las cosas ahora mismo que me beneficien. Otra es, qué bien me siento ya. Voy a hablarme con la verdad. Una más es, si me hablo bien, se me irá este mal momento. Si otras veces estoy bien, quiere decir que esto no es estable y que se me irá en cualquier momento. Entonces, hay mensajes que nos van a ayudar a afianzar lo que ya recorrimos, lo que ya avanzamos y el cómo lo hemos logrado, dar ese saltito y avanzar. Esos son mensajes afianzadores. Y por último, hay mensajes de asertividad o fortalecimiento, ¿no? Ya que cuando pasamos un proceso, cuando nos enfermamos de gripa, nos dicen, tienes que tomarte el medicamento 6 días. Y esto es muy importante porque pese a que te sientes mejor, puede que el virus continúe y la idea es erradicarlo. Bueno, funciona más o menos lo mismo con estos episodios de ansiedad. Tenemos que cubrir todas las letras de la A hasta la E, aunque ya nos sintamos mejor y ya con los afianzadores ya hayamos quedado, no importa, hay que seguirle. Y los últimos son estos, los de asertividad y fortalecimiento. Y decir, venga, yo puedo, soy fuerte. Sé que tengo otra manera de decirme las cosas sin ansiedad. O decir, no soy adulto, ahora puedo tomar mis propias decisiones, incluso emocionales. No soy inferior a nadie. No existe un grupo formado por los demás contra mí. Yo también formo parte de los demás. Esto nos va a ayudar a afianzar
a ser muy asertivos con nosotros mismos y afianzar este proceso que logramos superar hablándonos a nosotros mismos. De hecho, estratégicamente creemos, terapia, que es un objetivo irrenunciable de toda psicoterapia ayudar técnicamente a dar por fin el paso existencial de vivir defendiéndonos del peligro y amenazas de una manera constante, como muy propio de la ansiedad, dar ese salto a vivir la vida intensamente, propio de la esencia libre que tenemos, ¿no? O sea, afrontando que gozar de una vida cuya vitrina ofrece razones innumerables para seguir adelante, llena de motivación cada instante. Terapia se ve esto, es irrenunciable este objetivo. Pasar de la ansiedad, de esta idea de que vivir en defensa, siempre defendiéndonos, a no, hay que vivir la vida de manera intensa. Todo reside en la parte interior, en la parte emocional de mi cerebro, una zona compuesta por neuronas que aprenden y desaprenden. Por tanto, si la ansiedad es aprendida, puedo desprenderla. Mis neuronas tienen esa facultad. Para aprender la ansiedad, o se dieron circunstancias atemorizantes en mi crianza, o lo copié de alguien próximo. En cualquier caso, yo era pequeño y no pude dar respuesta a lo que observaba. Así que como era inmaduro, me lo creí. Ahora que no estoy enfermo, solo enseñando. O sea, hoy puedo transformarlo. Hoy puedo, si las circunstancias de mi crianza me llevaron o que le copié la ansiedad o algo que me genera ansiedad a alguien, bueno, y no tenía la conciencia para tomar esas decisiones, hoy que soy adulto los puedo tomar. Conozco mi biografía y lo que ocurrió para adquirir la ansiedad. Ahora sé que nada es porque sí. Por lo tanto, nada es oscuro ni esotérico. Soy candidato sin saberlo a convertirme en un adulto que se defiende de la vida mediante la ansiedad. Que la ansiedad funciona como una estrategia para hacer conscientes lo que tenemos, nuestras capacidades, nuestras limitaciones y sobre todo lo que queremos para nosotros. De pronto estamos tomando un camino que no es el que nos gustaría tomar y la ansiedad se hace presente para recordarnos que, hey, por ese camino no era, no te está llevando a la satisfacción. A pesar de lo aparatosa que es la manifestación ansiosa, sé que ni estoy loco ni me moriré por la ansiedad, así que trataré de relativizar siempre los momentos de crisis y me propondré dejar de exagerarlos. Porque una de las constantes es que yo estaba una vez en un episodio de ansiedad y estaban remodelando a casa de mamá. Entonces me dijo, acompáñame a comprar, junto con mi hermano, íbamos mi mamá, mi hermano y yo, acompáñame a comprar material, ¿no? Para la remodelación. Bueno, mi ansiedad me hizo creer que me iba a dar un infarto e hice que mi mamá y mi hermano, junto conmigo, nos regresáramos a la casa para llegar y darme cuenta que no pasaba nada, ¿no? Un poco los exageraba. Al defender mi vida mediante la ansiedad, la uso sin darme cuenta y por lo tanto creo que me sirve. Por eso no se me va. Yo mismo la mantengo. Ha llegado el momento de insistir en que no la necesito hasta llegar a convencerme. Porque tiene una función. La ansiedad en nuestra vida cubre una función, no nada más llega porque sí y se queda, no. Cubre una función. ¿Qué función? Recordarnos que nosotros somos los más importantes, recordarnos que nuestro plan de vida es el que debe de ser el primordial durante todos los días de nuestra vida y que hay que agarrar ese rumbo. Cuando no lo hacemos, llega la ansiedad, nos recuerda esto, pero de pronto le damos ese valor como de no voy a dejar que se vaya porque la ansiedad me está un poco ayudando a esto, a mantenerme y hay que entender que hay que dejar de insistir en eso, ¿no? No necesitamos la ansiedad para agarrar nuestro camino. Hay que ser conscientes de nosotros, por eso el mindfulness, para entonces poder arrastrarnos hacia allá, hacia el no necesitamos la ansiedad porque yo ya solo mantengo mi rumbo de vida. En los malos momentos es cuando realmente se conocen las buenas personas.
Voy a comprobar mi entorno, quién está realmente conmigo, quién me acompaña, quién me anima. Y a pesar de no entender lo que me pasa, hay gente que está a mi lado y que confía en mí, compartiendo mi progreso. Porque cuando vivimos con ansiedad, creemos que somos a los únicos en todo el universo a los que les pasan esas cosas. Y no, no siempre es así. Una de las grandes estrategias es darnos cuenta que somos parte de un entorno social y que ese entorno nos conoce, nos acepta como somos y que además nos apoya. Es muy importante ver cómo ellos me acompañan en este progreso. Estoy harto de disimular. Ni soy inferior, ni tengo nada para ser excluido. Quien no me muestre el respeto necesario sin tratarme como a un inferior ni dejarme en un segundo plano, saldrá claramente de mi vida. Y esto incluye amigos, incluye familia, compañeros de trabajo, toda la gente que no muestre ese respeto necesario para ser parte de nuestra vida, no tiene que estar haciendo nada en nuestra vida. Y que quizá esas personas sean un factor desencadenante de nuestra ansiedad, que nos hace sentir inferiores, nos hace sentir menos, o que no somos parte. Entonces eso puede estar desencadenando la ansiedad. Entonces hay que alejarnos de esas personas porque claramente no aportan a nuestra vida y claramente tienen que salir de nuestra vida. Cuando mi ansiedad apareció aquel día, en aquel lugar y aquel instante, aquella situación concreta no creó en realidad la ansiedad, sino quiso aflorar lo que ya poseía desde mi crianza. Esto explica muchas cosas, porque uno le atribuye siempre a un suceso en específico, a partir de ahí me dio ansiedad. No, la ansiedad venía de mucho atrás, nos dio muchos otros mensajes. Antes de un episodio de ansiedad, primero tuviste un tic en el ojo, de pronto sentiste que te saltaba el párpado. Y dijimos, ese estrés, no le voy a hacer caso, ¿ok? Después, me dio un dolor de cabeza. Me tomo una pastilla y no le voy a hacer caso. Ya fueron dos manifestaciones de la ansiedad. Otro día me dio una crisis paranoide y sentí que alguien me observaba. Pero no le hice caso. Entonces me fui a dormir y ya al otro día lo más normal. Bueno, hay muchos, muchos mensajes que te va dando la ansiedad a lo largo de mucho tiempo atrás, diciéndote, oye, ponme atención, oye, ya te di gastritis, no me hiciste caso, que hablábamos, ¿no? Que hay factores que asociados justamente que del esto que padecemos muchas cosas que pueden ser causas de problemas psíquicos más que de orgánicos. Entonces ya te dio gastritis, ya te dio colitis, te dio un tic en el ojo, te tembló la mano, tuviste dolor de cabeza, tensión en el cuello, dolor en el cuello, no pudiste dormir y entonces tuviste insomnio. Muchas de esas son manifestaciones de la ansiedad que te están sacudiendo de, oye, ponme atención, que tu ansiedad eres tú mismo diciéndote, oye, ponme atención. Hay que entender entonces que no fue en ese momento ni esa situación concreta, sino que lo que pasó en ese momento fue la gota que derramó el vaso. Cuando mi ansiedad apareció aquel día, en aquel lugar e instante, no saqué mi enfermedad basal, puesto que no tengo ninguna, porque no es que estaba realmente enfermo, sino precisamente las señales de alerta de las que dispongo para proteger mi vida. Pero estas señales contundentes son producto de un análisis parcial y sobredimensionado. Entonces, yo no tengo ninguna enfermedad, sino que justamente yo sentí como si tuviera esa enfermedad y lo sobredimensioné. Y entonces, sí, claro, o sea, me va a dar un infarto. Con la ansiedad, me doy cuenta de que voy captando elementos de la realidad de orden negativo y fatalista. A veces ni siquiera eso, me los imagino. Mi estado contempla un análisis parcial y equivocado de mi realidad. Esta no es así, ni mucho menos. Porque si bien nuestra realidad la entendemos con lo que percibimos y pensamos de lo que percibimos, y entonces lo podemos nosotros contemplar como nuestra realidad, la ansiedad nos hace que no desordenemos todo eso
y contemplemos cosas que creemos que son re fatalistas, súper negativas, en cosas como si fueran reales. Y esto no es así. Puedo tomar medicación y atajar los momentos ansiosos, pero si no cambio mi manera de ver las cosas, la ansiedad seguirá en mí. No hay pastilla alguna que modifique mis pensamientos, así que es mejor trabajar psicológicamente el cambio. Porque si ya vives con ansiedad y te estás medicando, hay que entender que los medicamentos apoyan, pero no resuelven las cosas, ¿no? Cuando hablamos de problemas cognitivos, de trastornos que padecemos las personas, ¿no? Entonces, puedes tomar medicación, pero eso no cambiará cómo vemos las cosas, eso no cambiará la forma en que pensamos las cosas. Entonces, el trabajo psicológico personal es el que va a generar el verdadero cambio. Si vives con ansiedad, ha llegado el momento de pedir ayuda. Creo haber agotado todo lo que yo mismo podría hacer por mí, pero ya no logro convencerme. Sé que hay profesionales calificados que seguro pueden ayudarme a salir de esta alteración. Y es lo que hacemos en terapia. Apoyar justamente la idea de que no tienes que vivir con ansiedad todo el tiempo. De pronto ayuda, pero no quiere decir que tiene que estar todo el tiempo, aunque ayude y ayuda un montón. Nunca me consideraré una persona ansiosa. Siempre me mantendré en la idea de estar atravesando una etapa de ansiedad. En realidad, esta no forma parte de mi manera esencial, de mi manera esencial es solo una adherencia. Porque vamos a hablar de comunicación, justo en la siguiente sesión vamos a hablar de comunicación, y en una de las partes de aprender a pelear, decimos, es que no podemos generalizar, nunca hay que generalizar, ¿no? Hay que definir que las cosas son o suceden y no generalizar como que las personas son eso o viven así. O sea, no puedes decirle a las personas, una persona que dice una mentira no es una persona mentirosa, es una persona que en ese momento dijo una mentira, porque no quiere decir que toda su vida sea una mentira y todo lo que ha dicho siempre es una mentira, no. Si en ese momento dijo una mentira, no es mentirosa, sino es una persona que en ese momento dijo una mentira. Bueno, la ansiedad funciona así. No somos personas ansiosas, somos personas que tienen ansiedad, somos personas que tienen una condición de depresión, somos personas que tienen un mal de amores. Podemos tener muchas cosas, pero no solamente nos describe eso. O sea, bueno, yo vivía con ansiedad y además de eso soy psicólogo y pareja y tío y sobrino y hermano. No nada más soy una persona ansiosa. Entonces es importante esto, saber que la ansiedad se adhiere a nosotros, pero no somos la ansiedad. Incluso dándome cuenta de mis limitaciones, de mis disimulos y evitaciones, siempre consideraré que todo ello es mi vida en versión baja, pero mi etapa ansiosa no describe mi vida en versión normal y libre, porque no somos eso. Estoy en la vida para mirarla a la cara, dado que formo parte de ella. Estoy en la vida para desarrollarme y evolucionar al máximo, lo que descarta el temor y el miedo como rutina. Estoy en la vida para ser libre. Y sobre todo esto último, estoy en la vida para vivirla intensamente.